Bienvenidos y bienvenidas a este segundo capítulo de este ciclo al que llamamos Miradas desde América 21, una producción de América 21 y de El Alba de América Latina. Mientras una enorme campaña propagandística está destinada a maximizar los problemas de Venezuela, hay violaciones sistemáticas a derechos fundamentales en América Latina que quedan fuera de la cobertura de los grandes medios de comunicación y que inclusive los líderes políticos de nuestro continente intentan dejar de lado a la hora de poner los ojos sobre la revolución bolivariana. Lo que ocurre en Colombia con asesinatos, ataques y amenazas a líderes y lideresas sociales es uno de los casos más significativos. De esto vamos a hablar en este capítulo de Miradas desde América 21. América 21 y el Alba de América Latina son un proyecto autogestionado que se sostiene gracias a los aportes institucionales y particulares. Con su apoyo, garantiza la continuidad del portal y participa en la construcción diaria de un proyecto latinoamericano de periodismo con más de 15 años de trayectoria. La violencia política contra líderes sociales en Colombia se ensaña, no solo con las víctimas, sino con quienes las quieren retratar desde el arte o desde otras formas de testimoniar. Esto quedó en evidencia en estos últimos días con el asesinato del director y productor de cine Mauricio Lezama, quien fue muerto a tiros en el departamento de Arauca. Lezama había iniciado las audiciones en busca de actores para el rodaje del cortometraje Mayo, un trabajo que contaría la historia de Mayo Villarreal, una mujer víctima también de la violencia política de las últimas décadas en Colombia, sobreviviente del genocidio del Estado contra Unión Patriótica. Unión Patriótica fue un partido político aniquilado entre las décadas de 1980 y 1990 a manos principalmente de grupos paramilitares, la extrema derecha armada en Colombia, con apoyo de sectores políticos e inclusive del Estado colombiano. El gobernador del departamento de Arauca, Ricardo Alvarado, aseguró pocos minutos después del homicidio de Lezama que los responsables serían disidentes de las exguerrillas de las FARC que no aceptaron en su momento la desmovilización que devino del acuerdo de paz firmado en La Habana entre la FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, esto es en el año 2016. Pero es conveniente tener en cuenta que en Colombia el poder político y los funcionarios públicos suelen omitir presuntas responsabilidades de la extrema derecha armada en la interminable violencia política que padece el país y utilizan como primer recurso responsabilizar a los diferentes sectores de la guerrilla en su momento o de la exguerrilla ahora. La oligarquía colombiana, que muchas veces financió las actividades de los paramilitares, prefiere hablar de bandas criminales para ocultar el verdadero rol de los grupos paraestatales. Es decir, para la derecha colombiana, el concepto de paramilitares actualmente es inexistente. Hay muchas cifras de organizaciones no gubernamentales, de la ONU e incluso de algunos ámbitos del Estado colombiano que, aunque difieren entre sí, muchas veces no son coincidentes con precisión, permiten tener una idea de lo que sucede en Colombia con los líderes sociales y los defensores y defensoras de los derechos humanos. En los primeros 4 meses de este año, actores de la sociedad civil e instituciones estatales han denunciado al menos 51 asesinatos, entre los que se encuentran líderes comunitarios ambientalistas, campesinos e indígenas. Este dato, 51 asesinatos reportados en Colombia en apenas 4 meses del año, es un dato que fue mensurado y avalado por la Oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Otro dato que hay que tener en cuenta es que desde la firma de los llamados acuerdos de paz entre la guerrilla de las FARC y Juan Manuel Santos, en Colombia han sido asesinados más de 600 líderes y lideresas sociales por la herramienta paramilitar o militar del Estado colombiano. Sindicalistas, maestros, líderes agrarios, estudiantiles, comunitarios, han sido asesinados por paramilitares y militares claramente con el objetivo de callar la protesta contra el saqueo capitalista de Colombia, generar miedo, paralizar a las comunidades que reclaman las tierras que fueron robadas en las últimas décadas. A medida que se consolidaban las negociaciones entre la guerrilla de las FARC y el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, aumentaban la cantidad de amenazas, de extorsiones y de ataques a los representantes de la ciudadanía colombiana, básicamente en las zonas suburbanas.
La Fiscalía colombiana entregó el año pasado un informe a la Jurisdicción Especial para la Paz en el que identifica 2.248 casos de falsos positivos entre 1988 y 2014. Falsos positivos es el término que define al sistema paraestatal para reclutar jóvenes y luego asesinarlos a manos de militares para presentarlos ante la sociedad como guerrilleros muertos en combate. Un comunicado de la Fiscalía colombiana señala que este fenómeno se incrementó a partir del año 2002, pero el 60% de los casos de falsos positivos sucedieron en los 8 años de gobierno del actual senador Álvaro Uribe. Esta información está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz, el organismo de justicia de transición creado a partir de los acuerdos de La Habana para juzgar los crímenes cometidos en el marco del conflicto armado colombiano. Es una de las instituciones nacidas del proceso de paz con las FARC y a la que más se resiste el uribismo, que retornó al poder de Colombia el pasado 7 de agosto, de la mano de Iván Duque, quien rechazó y cuestionó algunos puntos de esta Jurisdicción Especial para la Paz. El trabajo presentado por la Fiscalía el año pasado señala que la mayoría de las víctimas fueron hombres jóvenes entre 18 y 30 años, quienes se dedicaban a las labores del campo y a trabajos informales en la ciudad. Es tan amplio y ofrece tantas aristas, entender, comprender y dejar trascender además los hechos que suceden con la violencia política en Colombia, que en otro capítulo de estas miradas desde América 21 nos vamos a detener específicamente en qué ha sucedido con los guerrilleros de las FARC que en su momento accedieron a dejar las armas, que cumplieron con su compromiso tal como lo certificó Naciones Unidas y que hoy están siendo víctimas de los paramilitares y de los militares colombianos. Gracias por habernos acompañado, nos reencontramos en el próximo capítulo para seguir haciendo miradas desde América 21. Ingresá en www.americaxxi.com.